Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 23. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 3. Mundaneidad del mundo. A. Análisis de la circunmundaneidad y de mundaneidad en general. Párrafo 18. Condición respectiva y significatividad. La mundaneidad del mundo. Lo a la mano comparece intramundanamente. El ser de este ente, el estar a la mano, se halla, por consiguiente, en alguna relación ontológica con el mundo y la mundaneidad. El mundo ya está siempre presente en todo lo a la mano. El mundo ya está previamente descubierto, despejado, en todo lo que comparece, aunque no lo está en forma temática. Pero puede también resplandecer en ciertas formas del trato en el mundo circundante. El mundo es aquello desde lo cual lo a la mano está a la mano. ¿Cómo puede ser el mundo que comparezca lo a la mano? El análisis hecho hasta aquí ha mostrado que el ser de lo que comparece dentro del mundo queda en libertad para la circunspección ocupada que cuenta con aquel ente. ¿En qué consiste este previo dejar en libertad? ¿Y cómo ha de ser entendido en cuanto a característica ontológica del mundo? ¿Cuáles son los problemas que plantea la pregunta por la mundaneidad del mundo? La constitución pragmática de lo a la mano ha sido dada a conocer como remisión. ¿Cómo puede el mundo dejar en libertad el ser del ente que tiene este modo de ser? ¿Por qué comparece este ente en primer lugar? Como formas de remisión hemos mencionado la utilidad para, la nocividad, la empleabilidad, etc. El para qué de una utilidad y en el qué de una empleabilidad esbozan cada vez la posible concreción de la remisión. El señalar del signo, el martillar del martillo, no son empero propiedades de un ente, no son en absoluto propiedades, si con este término ha de designarse la estructura ontológica de una posible determinación de las cosas. Lo a la mano tiene a lo sumo aptitudes e inaptitudes, y sus propiedades están, por así decirlo, latentes en aquellas, así como el estar ahí, en cuanto posible modo de ser de un ente a la mano, está latente en el estar a la mano. La utilidad, remisión, como constitución pragmática, tampoco es una aptitud de un ente, sino la condición ontológica de posibilidad para que éste pueda ser determinado por aptitudes. Pero entonces, ¿qué quiere decir remisión? Que el ser de lo a la mano tenga la estructura de la remisión significa, tiene en sí mismo el carácter de estar remitido. El ente queda puesto al descubierto con vistas a que, como ese ente que él es, está remitido a algo. Pasa con él que tiene su cumplimiento en algo. El carácter de ser de lo a la mano es la condición respectiva. En la palabra resuena el sentido de dejar que algo quede vuelto hacia algo. La relación de lo que queda vuelto hacia, con aquello hacia lo que queda vuelto, será significada por el término remisión. Condición respectiva es el ser del ente intramundano. Ser con vistas al cual en cada caso este ente queda puesto primeramente en libertad. Como ente, él tiene siempre una condición respectiva. Esto que con él pasa, que queda vuelto en condición respectiva hacia, es la determinación ontológica del ser de este ente, y no un enunciado óntico acerca del ente mismo. El término hacia el cual apunta esta respectividad es el para qué de la utilidad, el en qué de la empleabilidad. El para qué de la utilidad puede tener, a su vez, una nueva condición respectiva. Por ejemplo, este ente a la mano, que por eso llamamos martillo, está en respectividad con el martillar. El martillar lo está con el clavar y consolidar. Este lo está con la protección contra el mal tiempo. Y esta última es por mor del Dasein, que necesita protección, es decir, por mor de una posibilidad de su ser.
Cual sea la condición respectiva de un ente a la mano, se determina siempre desde la totalidad respeccional. Por ejemplo, la totalidad respeccional constitutiva del estar a la mano, de lo que está a la mano en un taller, es anterior al útil singular, y asimismo lo es la de una granja con todos sus enseres y pertenencias. Pero la totalidad respeccional misma remonta, en último término, a un para qué, que ya no tiene ninguna condición respectiva más, que no es un ente en el modo de ser de lo a la mano dentro del mundo, sino un ente cuyo ser tiene el carácter del estar en el mundo, y a cuya constitución de ser le pertenece la mundaneidad misma. Este primario para qué no es ningún para esto, como posible término de una respectividad. El primario para qué es un por mor de, pero el por mor de refiere siempre al ser del Dasein, al que en su ser le va esencialmente este mismo ser. Esta trama, que desde la estructura de la condición respectiva lleva al ser del Dasein como al verdadero y único por mor de, no ha de ser examinada, por ahora, con mayor detención. Previamente, el dejar estar exige una aclaración tan a fondo que nos permita llevar el fenómeno de la mundaneidad a esa determinación, en la que resulta posible, al menos, plantear problemas en relación a él. Dejar que algo quede como está significa ónticamente, dentro de un ocuparse fáctico, dejar estar a un ente a la mano tal y como ahora está, y para que lo esté. Este sentido óntico del dejar estar lo entendemos nosotros de un modo radical y ontológico, interpretando de esta manera el sentido que tiene la previa puesta en libertad de lo primeramente a la mano dentro del mundo. Dejar ser previamente no significa hacer o producir el ser de algo, sino que quiere decir descubrir en su estar a la mano algo ya ente, y dejarlo así comparecer, o sea, dejar que su ser se despliegue en su verdad, como el ente que tiene este ser. Este a priorístico dejar ser es la condición de posibilidad para que lo a la mano comparezca, de tal manera que el Dasein, en el trato óntico con el ente así compareciente, lo pueda dejar estar en sentido óntico. A diferencia de este sentido óntico, el dejar ser, entendido ontológicamente, se refiere a la puesta en libertad de todo ente a la mano en tanto que a la mano, ya quede él ónticamente como está, ya sea, por el contrario, un ente que precisamente no queda ónticamente como está, sino que inmediata y regularmente es algo de que nos ocupamos, algo que al descubierto no lo dejamos estar como está, sino que lo elaboramos, mejoramos o destruimos. El haber desde siempre dejado ser, que deja en libertad apuntando a la condición respectiva, es un pretérito perfecto a priori que caracteriza el modo de ser del Dasein mismo. El dejar ser, entendido ontológicamente, es la previa puesta en libertad del ente con vistas a su estar a la mano dentro del mundo circundante. Desde aquello con respecto a lo cual se deja ser, queda puesto en libertad el ente que está en condición respectiva. Él comparece para la ocupación como este ente a la mano. En la medida en que a la ocupación se le muestra un ente, es decir, en la medida en que éste queda descubierto en su ser, él es un ente a la mano en el mundo circundante, y no primeramente solo una materia cósmica que estuviera ahí. La condición respectiva misma, como ser de lo a la mano, solo queda descubierta cada vez sobre la base de un previo estar descubierto de una totalidad respeccional. En la condición respectiva descubierta, es decir, en lo a la mano que comparece, está, por consiguiente, previamente descubierto lo que hemos llamado la mundicidad de lo a la mano. Esta totalidad respeccional previamente descubierta lleva consigo un respecto ontológico al mundo. El dejar ser que pone en libertad al ente, apuntando a una totalidad respeccional, tiene que haber abierto ya de alguna manera aquello mismo con vistas a lo cual lo pone en libertad. Y eso, con vistas a lo cual lo a la mano en el mundo circundante, queda puesto en libertad, de tal manera que él llega a ser accesible en primer lugar como ente intramundano. No puede ser concebido a su vez como un ente que tenga el mismo modo de ser de lo que ha sido descubierto.
es por esencia no descubrible si adoptamos de aquí en adelante la expresión estar al descubierto como término para una posibilidad de ser de todo ente que no tiene el modo de ser del Dasein. Ahora bien, ¿qué significa que eso con vistas a lo cual el ente intramundano es primeramente puesto en libertad haya de ser previamente abierto? A ser, el Dasein le pertenece la comprensión del ser. La comprensión tiene su ser en un comprender. Si al Dasein le corresponde esencialmente el modo de ser del estar en el mundo, también será esencialmente propia de su comprensión del ser la comprensión del estar en el mundo. La apertura previa de aquello con respecto a lo cual se realiza la puesta en libertad de lo que comparece en el mundo no es otra cosa que la comprensión del mundo, mundo hacia el cual el Dasein en cuanto ente siempre está vuelto en su comportamiento. El previo dejar ser en respección hacia se funda en la comprensión de algo así como un dejar ser, un hacia algo de la condición respectiva y un algo que está en condición respectiva. Todo esto y además lo que se halla a su base, como el para qué, en cuanto término de la condición respectiva, el por mor de, al que en última instancia remonta todo para qué, todo esto, decimos, tiene que estar previamente abierto en una cierta comprensibilidad. ¿Y qué es aquello en lo que el Dasein se comprende preontológicamente como un estar en el mundo? En la comprensión del contexto referencial ya mencionado, desde un poder ser asumido en forma expresa o inexpresa, en forma propia o impropia, por mor del cual él mismo es, el Dasein ya se ha remitido a sí mismo hacia un para algo. Este último bosqueja un para esto como posible hacia, de un dejar ser que por su misma estructura deja que algo quede vuelto hacia otra cosa. El Dasein se remite ya desde siempre y cada vez desde un por mor de a la cosa que está en condición respectiva. Es decir, deja ya desde siempre y cada vez en la medida que él es, que el ente comparezca como algo a la mano. El conjunto de todo aquello en el que el Dasein se comprende previamente en la modalidad del remitirse, es justo aquello con vistas a lo cual el ente es previamente dejado comparecer. El en qué del comprender que se autorremite, entendido como aquello con vistas a lo cual se deja comparecer a los entes que tienen modo de ser de la condición respectiva, es el fenómeno del mundo. Y la estructura de aquello a lo que el Dasein se remite es lo que constituye la mundaneidad del mundo. Es en lo que el Dasein ya siempre se comprende de esta manera. Le es a él originariamente familiar. Esta familiaridad con el mundo no exige necesariamente una transferencia teorética de los respectos constitutivos del mundo como mundo. En cambio, la posibilidad de una interpretación ontológica existencial explícita de estos respectos se funda en la familiaridad con el mundo, que es constitutiva del Dasein, y que, a su vez, forma parte de la comprensión de ser del Dasein. Esta posibilidad solo puede ser asumida explícitamente en la medida en que el Dasein se haya propuesto como tarea la interpretación originaria de su ser y de sus posibilidades, así como del sentido del ser en general. Ahora bien, con los análisis precedentes no se ha hecho más que descubrir el horizonte en el que se ha de buscar algo así como el mundo y la mundaneidad. Para el progreso de la investigación será necesario, en primer lugar, aclarar mejor cómo se debe entender ontológicamente la contextura autorremisiva del Dasein. El comprender, que más adelante será analizado con mayor profundidad, párrafo 31, mantiene en una previa apertura los respectos que han sido examinados anteriormente. Manteniéndose de un modo familiar en ellos, se los presenta a sí mismo como aquello en lo que su remitirse se mueve. El comprender se deja remitir en y por esos respectos. El carácter respeccional de estos respectos, del remitir nosotros, lo comprendemos como significar. En la familiaridad con estos respectos, el Dasein significa para sí mismo, se da a entender originariamente su ser y poder ser en relación con su estar en el mundo. El por mor de significa un para algo,
un para esto, un término del dejar ser en respectividad y aquello que está en condición respectiva. Estos respectos están enlazados entre sí como una totalidad originaria. Son lo que son en cuanto son significar en el que el Dasein se da previamente a entender a sí mismo como su estar en el mundo. Al todo respeccional de este significar lo llamamos significatividad. Ella es la estructura del mundo, es decir, de aquello en lo que el Dasein en el que el hombre despliega su ser, ya está siempre en tanto que Dasein. El Dasein es en su familiaridad con la significatividad, la condición óntica de posibilidad del descubrimiento del ente que comparece en un mundo en el modo de ser de la condición respectiva. Estar a la mano, ente que de esta manera puede darse a conocer en su en sí. El Dasein es, en cuanto tal, cada vez con su ser ya está esencialmente descubierto un contexto de entes a la mano. El Dasein, en la medida en que ya se ha consignado, pero no como acción yoica de un sujeto, sino más bien Dasein y ser, cada vez a un mundo que comparece para él. A su ser se le pertenece esencialmente estar consignado. La significatividad misma, con la que el Dasein ya está siempre familiarizado, lleva empero consigo la condición ontológica de la posibilidad de que el Dasein comprensor pueda abrir en cuanto interpretante algo así como significaciones, las que por su parte fundan la posibilidad de la palabra y del lenguaje. Falso, el lenguaje no es un segundo piso sobre otra cosa, sino que es el originario desplegarse de la verdad como ahí. La significatividad abierta, en cuanto constitución existencial del Dasein, de su estar en el mundo, es la condición óntica de la posibilidad de descubrimiento de una totalidad respeccional. Al determinar de esta manera el ser de lo a la mano, condición respectiva, e incluso la mundaneidad misma como un contexto remisional, no disolvemos el ser sustancial del ente intramundano en un sistema de relaciones y, en la medida en que las relaciones son siempre algo pensado, no disolvemos el ser del ente intramundano en el puro pensar. En el campo de la presente investigación es necesario mantener rigurosamente la distinción, repetidas veces recalcada, que se da entre las diferentes estructuras y dimensiones de la problemática ontológica. 1. El ser del ente, primeramente compareciente dentro del mundo, estar a la mano. 2. El ser, estar ahí del ente, que se puede encontrar y determinar en un proceso de descubrimiento autónomo a través del ente que primero comparece. 3. El ser de la condición óntica de posibilidad de descubrimiento del ente intramundano en general. La mundaneidad, mejor, el imperar del mundo. El ser mencionado, en último lugar, es una determinación existencial del estar en el mundo, es decir, del Dasein. Los dos conceptos de ser primeramente nombrados son categorías y se refieren a entes cuyo modo de ser es diferente del modo de ser del Dasein. El contexto remisional, que en cuanto significatividad constituye la mundaneidad, puede ser formalmente interpretado como un sistema de relaciones, pero es necesario tener presente que tales formalizaciones nivelan los fenómenos hasta tal punto que estos pierden su contenido fenoméico propio, especialmente tratándose de respectos tan simples como los que implica la significatividad. Estas relaciones y correlatos del para algo, del por mor de lo que está en condición respectiva, se oponen, por su contenido fenoménico mismo, a toda funcionalización matemática. Por lo demás, no son nada puramente pensado, por primera vez puesto en un pensar, sino respectos en que se mueve la circunspección ocupada en todo momento. Este sistema de relaciones, constitutivo de la mundaneidad, lejos de disolver el ser del ente que está a la mano dentro del mundo, posibilita, precisamente sobre el fundamento de la mundaneidad del mundo, el primer descubrimiento de este ente,
en sí sustancial. Y solo cuando el ente intramundano puede llegar a comparecer, se da la posibilidad de hacer accesible en el ámbito de este ente lo que solamente está ahí. En razón de su mero estar ahí, este ente puede ser determinado matemáticamente desde el punto de vista de sus propiedades mediante conceptos funcionales. Conceptos funcionales de esta especie solo son posibles ontológicamente en relación a entes cuyo ser tiene el carácter de pura sustancialidad. Los conceptos funcionales nunca son posibles, sino como conceptos sustanciales formalizados. Para que la problemática específicamente ontológica de la mundanidad pueda destacarse aún más nítidamente, será preciso, antes de proseguir este análisis, aclarar la interpretación de la mundanidad confrontándola con otra diametralmente opuesta.